Buenos días. Bueno, maravilloso este salón, repleto de conocimiento, repleto de buenas acciones, repleto de lo que requiere este país, que es mantener el viento de cola que nos permite avanzar de manera determinante desde el sector empresarial para hacer de Colombia ese país que nos merecemos, pero por el cual trabajamos todos los días. Y qué grato hacerlo de la mano del señor viceministro de Comercio Exterior, del doctor Aurelio Mejía, que nos acompañarán prontamente, el gerente de Colombia Productiva, del doctor Diego Uri, que es actualmente el subdirector de la Asociación de Empresas Industriales Internacionales AMEC, un gran pionero de la actividad económica y el milagro catalán en materia de integración de los mercados y de la búsqueda de nuevos sectores para llegar con los bienes de esa importante región española. También hacerlo de la mano de Martín Gustavo Ibarra, en realidad nuestro pionero de la institucionalidad en la institucionalización colombiana. Yo quiero resaltar ante este auditorio calificado la condición muy especial de Martín Gustavo Ibarra. Digamos, Martín Gustavo un día está en Singapur, otro día ahora se va para Egipto, otro día está en Europa, y siempre procurando ser el gran embajador colombiano en materia de comercio exterior. Y en ese sentido, Martín, nos sentimos muy honrados de tu presencia. Quiero saludar a la doctora Liliana Andrea Barreto, coordinadora de formación exportadora de ProColombia, a nuestros líderes, a quienes hacen de esta región colombiana lo mejor, al doctor Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia para el Quindío, a la doctora Dex Ibarra, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Putumayo, al doctor Carlos Andrés Prada, presidente de la Cámara de Comercio de Florencia, al doctor Carlos Molano Corredor, presidente de la Cámara de Comercio de Duitama, saludar al doctor Arturo Alexander Ortega Cornejo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, a Jaime Eduardo Melo, un gran líder del sector cameral, presidente de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, a uno de nuestros jóvenes líderes que está llegando al sistema, que es Franz Elber Garzón Lozano, presidente de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare, esa región de Colombia donde se dio toda esta convulsión positiva para el país con el tema del encuentro de los niños extraviados en la selva. Muy bienvenido al sistema, Franz. Quiero decirles a todos ustedes que son los equipos clúster de Colombia y equipos económicos de las cámaras de comercio, que es realmente muy enaltecedor esto que ustedes hacen, en tanto es a veces trabajar en función de lograr cosas que en ocasiones se nos convierten en esa bicicleta estática que no vemos avanzar, pero que sin duda, si no lo hiciéramos, el país retrocedería sustancialmente. Hoy quiero contarles aquellas cosas que quizás con nuestra riquísima información y data que recaudan las cámaras de comercio del país no se conocen a fondo. Quiero hablarles de ese viento de cola, quiero hablarles de la importancia para la economía de la internacionalización y también insistir en por qué el clúster es el recipiente ideal de esta política. Y de verdad, lo importante de todo esto es que esos empresarios que promueve la Cámara de Comercio de Honda, esas mujeres que tienen asociatividad en Honda y que en 16 asociaciones producen aguacate Hass en la frontera entre
allí en el Tolima, pero en la parte alta, que el aguacateja, saben ustedes que es la parte alta del Tolima, donde lo conmueve a uno que 16 asociaciones de mujeres, donde a veces invitan a los hombres, hayan logrado exportar sus productos, que es lo que hace Honda, que es lo que promueve esta maravillosa cámara. O lo que hacen en Buenaventura, lo que se hace desde ahí con Milady, o en el Chocó con Elsa, para llegar definitivamente a otros mercados. En el portafolio de Elsa estaba nuestra presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó ahora en la visita a África, estaban los productos exóticos que Colombia tiene para venderle a Aurelio. ¿Por qué no nos acompañas acá, por favor, nuestro presidente de Colombia Productiva, que es parte de nuestros grandes actores de esta actividad? Gracias por tu presencia. O lo que hace Dexi allí en Putumayo, maravilloso, de lograr encadenamientos productivos. O Rodrigo con sus cafés especiales y el tema del turismo y esa inmensa vocación simbiótica entre la producción de cafés especiales y turismo cafetero. En fin, esas son las historias que tenemos que repetir, las historias en donde estos protagonistas, estos líderes que son ustedes, que son nuestros presidentes de las cámaras, están realizando. Entonces, decirles que lo que queremos es hacer un poco del contexto, hacer la descripción de cuáles son nuestros clústeres en Colombia y el impacto en la economía, y al mismo tiempo hablar un poco de por qué la diversificación de mercados es una razón de ser de los clústeres y hacer algunas conclusiones finales. Para hablar del contexto macroeconómico, que estoy últimamente insistente en este tema, porque a mí me preocupa mucho algo que hemos comentado, de lo cual hablábamos anoche con el doctor Martín Gustavo y con el doctor Diego, es nosotros lo que no podemos hacer es traer a valor presente nuestras tragedias futuras. Y la proyección de pretender que estamos mal hace que vivamos desde ya, como nos ocurre a los seres humanos cuando tenemos una mortificación que la mayoría de las veces no ocurre, pues la sufrimos doblemente, porque si ocurre la sufrimos dos veces, y si no, si ocurre son dos veces, y si no ocurre nos habríamos ahorrado el evento que nos preocupa. Pues no podemos hacer esto con la economía de generar cosa distinta con hechos y datos, trabajar con ese viento de cola como cámaras de comercio para generar optimismo en nuestro sector empresarial, no sobre ilusiones, sino sobre realidades. Entonces miremos esas realidades. En primer lugar, todas las proyecciones del Fondo Monetario Internacional muestran que este año vamos a crecer y vamos a crecer bien. Es decir, después de toda la pandemia, el tener un crecimiento positivo, así sea del 1%, es importante. Creo que esto es clave, y lo mismo se pronostica para el próximo año. The Economist, la gran revista en materia económica, en su número de abril, dice que vamos a ser la segunda economía de mayor crecimiento en Latinoamérica este año. Y a veces cuando contrasta uno esto con las noticias dice, bueno, pero ¿en qué país estamos? Pues ese es el país. Por otro lado, en tema de crecimiento de nuestro PIB, del Producto Interno Bruto, mirándolo en periodos trimestrales, tenemos ahí, como ustedes ven en esta gráfica, un crecimiento, digamos, superior. Estoy caído, ahí no está pasando ahí. La gráfica siguiente, ¿quién me ayuda ahí? La gráfica siguiente que van a ver a continuación muestra cómo trimestralmente estamos creciendo en el PIB y cómo en el último trimestre medido, que es el primer trimestre de este año, todavía no sale junio, nuestro crecimiento es del 3%. Y si vamos a mirar en empleo la verdad es que estamos por debajo en la tasa de desempleo de lo que ocurría en prepandemia o en pandemia.
Es decir, hemos recuperado empleos para el país. ¿Quién lo ha hecho? El sector empresarial. El Estado no está generando nuevos empleos, al contrario, por cuenta de las necesidades de reducir el gasto fiscal y cerrar la brecha, pues está teniendo un gasto en materia de empleo menor. ¿Dónde está el empleo? En el sector empresarial. Y el sector empresarial es el que está generando. Tuvimos una leve subida en abril, habíamos bajado al 10% en el mes de marzo, y en abril se nos sube un poco al 10.7, pero todavía estamos por debajo de la línea azul, que es la de 2019, y por debajo de la amarilla, que es el 2022. Por otro lado, en materia de inflación, que ha sido nuestra mortificación reciente, y no solo nuestra, sino del mundo, por cuenta de la disrupción, entre otras cosas, de las cadenas globales de producción, de la logística mundial, etcétera, tenemos una condición ya de empezar a rebatir ese 13% de inflación que teníamos para tener una inflación un tanto ya con el dato oficial por debajo, en el 12.36%. Y esto es muy importante porque empieza, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, a disminuir el tema de inflación. Y por otro lado, el peso se ha apreciado a lo largo del año. Realmente estamos en 4.307 pesos por dólar, con una apreciación que ha sido de las mejores apreciaciones de América Latina. En materia de exportaciones, sí seguimos mal, y esto es el tema que nos atañe. Miren ustedes nuestras exportaciones. Para nosotros, entre enero y abril, disminuimos un 12.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Es decir, nuestro tema de mercado externo se ha disminuido, y esto no es una buena noticia, y es lo que nos debe llamar la atención. Pero si miramos este mapa, que es un poco complejo, que es... que es un mapa un tanto complejo, yo hice solamente así nomás. Este mapa que es un tanto complejo, pero es el mapa descriptivo. Nosotros hemos tenido a Ricardo Hausmann varias veces con nosotros, y en este estudio que se hizo con la Universidad de Harvard y que se hizo con el DANE, nuestro Departamento Nacional de Estadística, lo que se muestra son en ese mapa todos los sectores que hacen parte del sector exportador colombiano. Entonces, si ustedes ven los círculos rellenos más grandes, y digamos los que están en sepia, pues son los círculos donde la condición de aglomeración exportadora es mayor. Y no es nada distinto a poder mostrar en este plano cómo sectores tradicionales, como los de la agricultura o los de los minerales, son efectivamente los que están mostrando una mayor representatividad. Esto no es más que la confirmación de algo que ya sabemos, pero que la ventaja es que la tenemos absolutamente, hemos hecho la disección, tenemos absolutamente definido, incluso empresa por empresa, gracias a la información que recaudan las cámaras de comercio, que fue insumo fundamental para este gráfico y para este estudio, pues poder determinar dónde están los distintos sectores exportadores. Pero hay un gran potencial en otros sectores, que es a donde quiero ir, es decir, a que entendamos que no estamos huérfanos, que no estamos en incapacidad de poder tener un aparato productivo que permita efectivamente hacer esas exportaciones. Y entonces ustedes ven aquí, en este plano, ese potencial en donde textiles, agricultura, minerales, metales. Me llamó la atención cuando vimos incluso en el tema de vehículos, me llamó la atención una declaración del ministro de Hacienda ayer donde dice: en el 2040 solo tendremos carros eléctricos. Me parece que es un buen propósito, pero también decía algo que me llama la atención,
es que nuestra condición de desarrollo del sector metalmecánico nos puede llevar a poder tener vehículos ensamblados en Colombia que sean vehículos eléctricos. De hecho, aquí ensamblamos vehículos ya desde hace mucho rato, estamos ensamblando con Renault vehículos en Colombia. Entonces es interesante y simplemente contarles la experiencia. Ahora estuve en Madrid y me monté en un taxi y ese taxi era como súper moderno. Y bueno, me monté en ese taxi y le digo al conductor, oiga, este taxi sí que es moderno. Y me dices que es un taxi Tesla. Es uno de los 90 taxis Tesla que ruedan en Madrid, de 15.800 taxis que ruedan en Madrid. Un taxi absolutamente silencioso. Y le dije, ¿usted por qué tomó la decisión de pasarse a un eléctrico? Un señor ya mayor que venía en ese trabajo de taxista por muchos años. Y me dice, bueno, primero pues porque me cuesta la sexta parte. O sea, este vehículo me da una autonomía de 400 kilómetros, que es más o menos lo que yo recorro. Y yo puedo, lo conecto, vivo en una unidad residencial de varios apartamentos, pero existe la posibilidad de conectarlo a la corriente con la que conecto mi televisor, mi nevera, mi microondas, y lo cargo durante la noche y rueda. Absolutamente climatizado, automático, con una capacidad de carga de bodega mayor, pues porque obviamente no tiene torque, no tiene transmisión, entonces es plano el piso y absolutamente confortable, con un vidrio translúcido arriba que a la manera de esos aviones modernos se cambia de color dependiendo de las condiciones, en fin, y me llamó la atención eso. Pero me dijo algo adicional, me dijo, mire, le dije, bueno, ¿y usted qué? Me dijo, es que este vehículo, el siguiente paso es que va a poder funcionar autónomamente. Y le dije, ¿usted qué va a hacer entonces si este vehículo va a poder? Me dijo, no, de todas maneras requiere en las primeras instancias tener un conductor que esté pendiente, pero no lo voy a tener, no voy a tener yo que hacer nada distinto porque él va autónomamente a hacer su trabajo. Entonces, son temas, digamos, que ya están ahí, y donde nosotros, identificando nuestra capacidad productiva, podríamos hacer grandes temas de desarrollo en materia de verdaderamente valor agregado, ya no estrictamente dentro de los sectores tradicionales de minerales, hidrocarburos, agricultura, sino realmente con valor agregado, como está planteado aquí. Hemos invitado, por ejemplo, al Congreso de Confecámaras, que están todos invitados, por supuesto, ustedes son parte de él, que será el 7 y 8 de septiembre, a una gran diseñadora que vende alrededor de $100 millones en el extranjero a partir del diseño, que es, digamos, todo este tema que nos concierne en materia de clúster en el sector de la moda, del diseño y de los textiles. Entonces, un tejido empresarial fortalecido sería la plataforma idónea para realmente llegar a otros países con nuestros productos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Hay una primera respuesta, y es que tenemos una cultura no exportadora, le tememos al sector externo, no somos buenos tomadores de riesgo y le tememos al sector externo. Tenemos un mercado interno muy potente también. Si yo tengo la posibilidad de vender todos mis productos aquí, pues que no tengo la necesidad de salir a otro lado, pero las potencialidades que existirían, como ha sido con el desarrollo del aguacatejas, como se está haciendo en mango, como fue la historia de la floricultura en Colombia, si realmente lo convirtiéramos todo ese tejido empresarial en una plataforma, como digo, en un transatlántico que sea una lanzadera de aviones de exportación. Y entonces, para la descripción de ese tejido, pues tenemos 1.700.000 empresas en Colombia, de ellas la mayoría se ejercen a través de personas naturales, otra parte del orden del 30% son sociedades, pero hay un dato importante en esta materia, y es que cuando nosotros vemos, y esta ha sido nuestra obsesión, ver la supervivencia empresarial, cómo se comporta ese tejido empresarial, hemos hecho un estudio fundamental
con base en la información de las cámaras de comercio, como en 5 años, que es el periodo estacional de la OCDE, aquellas empresas que actúan como sociedades, es decir, que están más armadas, tienen una supervivencia del 44%. Ya en esa materia, como sociedades, ya en términos parecidos al promedio de los países de la OCDE. Y en cuanto a movilidad, que es nuestra otra obsesión, no existe en Colombia ninguna estadística sobre cómo se mueven las empresas, es decir, cómo las micro pasan a pequeñas, las pequeñas a medianas y las medianas a grandes. Pues nosotros estamos respondiendo esa inmensa pregunta. ¿Y por qué es importante? Porque sabiendo cómo pasan micros a pequeñas, podemos trabajar en inducir aquellos factores que mueven el crecimiento. Pero entonces aquí hay unas cifras muy rápidamente que se las planteo así. Mire, de empresas micro pasaron a pequeñas un 14%. Pero de pequeñas a medianas pasan un 24%. Es decir, aquí el tamaño es importante. Por eso es que es tan clave poder lograr que esa movilidad empresarial. Es decir, una empresa pequeña pasa más fácilmente a ser mediana que una empresa micro a ser pequeña. Y si miramos, digamos, de pequeñas a grandes, lo que ocurre es que el 19%, cerca del 20%, pasa, de medianas a grandes. Entonces, estos estudios de movilidad empresarial muestran nuestra capacidad realmente como plataforma de lanzamiento a las exportaciones. Por otro lado, miremos de esas capacidades cómo podríamos profundizar mercados existentes e ingresar a nuevos. En Colombia hay 9.186 empresas que son las que exportaron bienes durante el 2022. Es decir, otro estudio que se hizo desde Confecámaras con base en esa data, menos del 1% de las empresas colombianas exportan. Menos del 1% exportan. 9.000 de esos 1.700.000 que es nuestro tejido, a duras penas 9.000 lo hacen, 9.186 exactamente. Sin embargo, ha habido un incremento respecto del 2021, estos son los datos del 2022, y hay un incremento del 37.5% en esas exportaciones. Ahora, es importante resaltar algo. Nos llamó la atención que hay cerca de 2.000 millones exportados que no aparecen como exportados desde empresas formales, es decir, que no aparecen en el registro mercantil. Y ahí hay un hallazgo para la política del gobierno, Aurelio, porque la realidad es que cómo se presenta a alguien al mercado internacional sin poder tener siquiera un registro mercantil. Hay 2.000 millones que andan porque nuestras exportaciones fueron del orden de 57.000 millones, pero de las que están en nuestro registro, que son esas 9.186, que es el registro oficial, pues hay 2.000 que no aparecen en ninguna de las empresas. Ahora, también es importante resaltar algo, y es que ese mito de que solo las empresas grandes exportan, no hay tal. Miren ustedes ahí que el 28.3 de esas unidades fueron microempresas, de las que exportaron, el 30.9 pequeñas, el 23.9 medianas y grandes el 16.9%. Claro, el pareto de la exportación sí se hace desde las grandes, pero hay una condición interesante donde unidades pequeñas pueden crecer. Ahora, también estamos buscando algo importante para determinar capacidad de llegada a nuevos mercados, porque hay otra cosa que ocurre en Colombia. Nuestras empresas ni siquiera se exportan internamente. Es decir, de una región no exporta a otra región. Nuestras empresas producen fundamentalmente para sus propios mercados, para los mercados locales. Entonces, ¿cómo estamos midiendo cierta dinámica de crecimiento? A través de la creación de establecimientos de comercio por fuera de la jurisdicción.
Y miren ustedes ahí que hay 85.121 empresas, es decir, casi 10 veces más de las que exportaron, que ya por lo menos se están expandiendo en el mercado nacional. Entonces uno dice, si alguien que está en el Caribe puede venderle a alguien que está en Cali, en el occidente, en el suroccidente, pues fácilmente podría llegar al resto del Caribe, si está en el Caribe, a Centroamérica, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir en esta identificación del potencial exportador, también sobre la base del crecimiento de los establecimientos de comercio. Entonces, muy rápidamente, vamos a caracterizar los clústeres, voy a contarles algo sobre los clústeres y mirar el por qué son la instancia ideal, el instrumento ideal para el tema de las exportaciones. Ustedes saben, pues no tengo que decírselo, ustedes son expertos, Colombia tiene 148 clústeres. Los clústeres no se fundan, y aquí la verdad no vamos a volver a hablar de clúster, sino de conglomerados empresariales regionales, porque en realidad es como la condición, el nuevo lenguaje que queremos adoptar y que nos parece adecuado, no nos preocupa. Pero estas aglomeraciones lo que hacemos es describirlas, es poder analizarlas, detallarlas y poder determinar cómo están conformadas. Entonces hay 148 que están ubicados en 26 departamentos del país, generan más de 2 millones de empleos, reúnen más de 360.000 pymes colombianas, hacen ventas locales en el 46%, nacionales en el 36% e internacionales un 21%. Digamos, el total de las ventas de estas empresas que están en clúster, hay un 21% que van a mercados foráneos. Y luego, en materia de qué tipo de servicios o productos, pues de servicios el 46%, agroindustria el 32%, manufactura 22%. El doctor Diego nos decía ayer, por ejemplo, qué tipo de servicios a ellos habían llegado a exportar servicios de ingeniería, incluso a Colombia, de diseño, arquitectura, en fin. Este es, digamos, el tema en donde cotejamos lo que ocurre en esa descripción que les hacía de nuestro tejido empresarial con la descripción de los clústeres. Y lo otro es que están presentes en más del 80% del territorio nacional. Es decir, la ventaja del clúster es que no es exclusivo de los grandes núcleos. Miren ustedes, por ejemplo, en la región de Orinoquía, con sus vocaciones productivas, cómo hay presencia de conglomerados o aglomeraciones productivas regionales. También en la región de Amazonía, en la región Pacífico. Es decir, aquí hay una condición maravillosa de este país, que es sus regiones. Es decir, no hay desarrollo sin región. Voy a avanzar rápidamente, y esas iniciativas clúster pertenecen a sectores que primordialmente dinamizan la economía de las regiones. Y no lo voy a poner aquí en la gran clasificación de servicios, agroindustria, manufactura, sino que la detallamos en temas como turismo, software, salud, cafés y sus derivados, frutas y sus derivados, lácteos, cacao y sus derivados, el tema del sistema de moda, industrias para la construcción, industrias del movimiento. Entonces, realmente estos conglomerados tienen una cualificación maravillosa, porque realmente el estar como conglomerado, el comportarse como un grupo de empresas que tienen centros de investigación, donde se integran empresas micro, pequeñas, medianas, donde unas les prestan servicios a las otras, producen materias primas para las otras, comercializan, etcétera, que hacen parte de ese clúster, pues eso sin duda es un instrumento de facilitación para llegar a nuevos mercados. Por otro lado, propician encadenamientos productivos. Es decir, es mucho más fácil encadenarnos. Anoche nos comentaba Patricia, que viene estudiando este tema, cómo empresas que se están localizando en Colombia están pidiendo, Aurelio, que sus proveedores hayan pasado por programas de fábricas de productividad. O sea, han llegado a la gran conclusión que están planteando que
aquellos que vienen a invertir a Colombia prefieran o busquen proveedores que hayan pasado por fábricas de productividad. Entonces, propician encadenamiento productivo, mejoran el acceso a información, sin duda, la información que proviene de empresas agrupadas es una mucho mejor información cualitativa y cuantitativa. Por otro lado, fomentan la coordinación y cooperación. En el clúster se compite y se coopera, pero donde se coopera, las ventajas que se generan son inmensas. Contribuyen al desarrollo de talento humano. Creo que ahí es un tema muy importante porque encontrando las falencias de capital humano para cada sector, lo que se logra es promover la formación para suplir las deficiencias o cuellos de botella dentro del mismo conglomerado. Y por supuesto potencian la inversión local, regional y nacional. Entonces, esa participación en el clúster es muy importante porque realmente sí facilita el acceso a los mercados. Y hay unas razones que tienen que ver con que ocurren los conglomerados, que hay más investigación, que hay más acceso a mercados internacionales, que hay mayor conocimiento y sofisticación del consumidor, que hay fortalecimiento de capacidades y desarrollo de productos y generación de encadenamientos productivos, que es un poco lo que mencionábamos ahora para recabar esas grandes ventajas. Pero hay algo más. También al extraer la muestra de las empresas que sobreviven más, una empresa que está en un clúster, en un conglomerado, sobrevive mucho más, es un 2.2% más de lo que sobrevive una empresa que no hace parte de un conglomerado. Bienvenido, viceministro. Por otro lado, las empresas que conforman también crecieron más. Ustedes saben que nosotros trabajamos con un doble driver. Es, por un lado, que las empresas duren más y por otro lado, que las empresas crezcan más. Pues las empresas que están en conglomerados productivos duran más y crecen más. Entonces ahí ya hay un factor para esta plataforma que es muy importante. Luego el destino de estas ventas, de las ventas de los clústeres, en un 46% fue para mercados nacionales, 33%, locales el 46%, el 33% nacionales e internacionales el 21%. Entonces, simplemente para concluir, decir que nos parece muy importante, señores del gobierno, que aprovechemos estos magníficos instrumentos que son los conglomerados, los clústeres, mezclados con las fábricas de productividad para impactar. Este es un tema que venimos conversando, le hemos planteado al ministerio, que todas estas políticas, por ejemplo, de fábricas de productividad, producirían un impacto y una escala mucho mayor si las aplicamos en clúster a lo que venimos haciendo individualmente. Es difícil, pero no imposible hacerlo, porque en el conglomerado productivo clúster, lo que se tienen identificados son los cuellos de botella de producción, de formación, de mercado, de proceso, de producto, etc. Pues ahí hay una inmensa oportunidad para impactar con el programa de fábricas, por ejemplo, los conglomerados productivos. Entonces, el mensaje es que realmente para la política de reindustrialización, todo esto tiene que ver con mejorar o acelerar el proceso de la política de reindustrialización, porque lo que pretende la política de reindustrialización del gobierno es cerrar brechas. Por otro lado, fortalecer esos mismos encadenamientos productivos, diversificar y sofisticar la oferta y profundizar la integración con América Latina y el Caribe. En ese sentido, consideramos que si uno hace la lista de chequeo, lo que uno encuentra es que hay un calce muy propicio y bondadoso entre avanzar en profundizar en el clúster y avanzar en el clúster para profundizar
profundizar la política de reindustrialización. Y esto es el gran mensaje que quisiéramos nosotros dejar. Y uno, digamos, que tiene que ver, ya para terminar voy a pasar por alto que ya hemos dicho algunas de estas condiciones, es para decirles fundamentalmente que un mensaje que nos parece muy propicio y actual de Michael Porter, en el sentido de que conocer el estado de los clústeres de una nación o de región da valiosas claves sobre el potencial productivo de su economía y sobre las condiciones de su desarrollo futuro. Entonces, que esto que hace Elsa en el Chocó, esto que hace Dexy en el Putumayo, esto que hace Rodrigo en el eje cafetero, esto que hace William Calderón en Honda, esto que hacen nuestros líderes para propiciar asociatividad, reindustrialización y acceso a nuevos mercados, con hechos y historias tangibles como las que ellos nos han contado, sea una gran esperanza para un país que tiene capacidad productiva para acceder a esos mercados, organizaciones institucionales para hacerlo y al mismo tiempo personas claves para lograr hacerlo. Ahí, hoy vamos a oír de la mano del doctor Diego cómo se logró en España y en Cataluña ese gran milagro. Vamos a oír de Martín Gustavo Ibarra, que nos cuenta también cómo está haciendo otra vez de visionario de esa magnífica condición colombiana, para que tomemos esas lecciones, las podamos convertir en políticas públicas y sin duda usar el mejor aliado que son las cámaras de comercio de Colombia. Muchas gracias.